que hoy corresponde en los espacios de CREA para hacer la presentación formal del libro Paideia para la sostenibilidad, que es una iniciativa nuestra, es decir, apoyada por nosotros, y es una construcción colectiva de tres hermosas personas, o bueno, incluyéndome 4, pero pues como dicen por ahí, el burro se cuenta de último, así dicen en mi país, 4 voces que estamos articuladas en un solo latir y en un solo corazón en relación a la discusión de temáticas de corte noxiológico, axiológico y filosófico en relación a los temas educativos. Bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida a 2 de los autores que están presentes. La autora Lidia Arancibia, bienvenida. Ella, bueno, siempre se presenta como boliviana, pero en este momento está radicada en el Perú. Bienvenida. El doctor Jorge Luis Cruz Pérez, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos este día tan especial para nosotros. Y pues las personas que van a tener la responsabilidad de dirigir esta presentación, el doctor Manuel Nuño Bustamante y el doctor Enrique Salazar, amigos de esta red, además también profesionales con una trayectoria académica importante y quien de manera voluntaria pues han tenido la molestia y el detalle de colaborar con la presentación de este libro. Bueno, doctor Manuel, el micrófono es suyo y es para las personas que nos están viendo. Espero que disfruten lo que tenemos para ustedes hoy. Ok, pongo aquí la parte de confitrión, Radaisha, para que vayas aceptando. Doctor Enrique, no sé si me echas la mano también. Te pongo de confitrión por cualquier cosa de que alguien entre para que puedas nada más aceptarlo. Damos confitrión y vamos a empezar. Voy a compartir una pequeña presentación. Les digo, mi memoria tristemente no tiene la capacidad que tenía la de mi abuelo, así es que pues ni modo, yo voy a necesitar una pequeña presentación. El libro de Paideia para la sostenibilidad, vamos a dar algunos detalles de lo que es la parte del manuscrito, pero vamos a empezar, como decía Aristóteles, por lo primario, primero, quiénes son los autores. Ángela Cornejo Zambrano, Jorge Luis Cruz Pérez, Lili Arancibia Baspinerio, perdón, disculpe, Radaisha Guzmán Rodríguez, los autores de este libro. Los capítulos de los que está compuesto, pues es una introducción a cargo de Lili, la educación transfiguracional, reiniciando la escuela sostenible de Radaisha, el hombre creado, clave de la sostenibilidad de Luis Pérez, lectura y educación para la sostenibilidad de Ángela Cornejo, brecha tecnológica en educación de Lili y el epílogo de Radaisha Guzmán. Esa es la parte de la constitución de la obra. Vamos a hablar un poquito de los autores, espero no haber puesto nada incorrecto aquí, pues lo tomé directamente del libro. Ángela Cornejo Zambrano, de nacionalidad ecuatoriana, docente en el área de literatura, en educación secundaria y universitaria, correctora de estilo y redacción, autora del poemario Vientos en Libertad. Su poesía y prosa han sido publicadas en revistas literarias de su país, así también en las antologías poéticas Poiesis, San Luis Potosí, Raíces de la Tierra. Jorge Luis Cruz Pérez, de nacionalidad mexicana, filósofo, teólogo, psicólogo y educador. Autor de Entre Educandos TVAs, hacia una filosofía de la educación desde el aula, investigación educativa en México, por los caminos de la investigación, repensar la educación en México, propuestas y desafíos, entre otros. Lili Arancibia Baspineiro, de nacionalidad peruana-boliviana, tal como está aquí en la descripción, magíster en gerencia y administración de la educación, licenciatura en Ciencias de la Educación, posgrado experto en cooperación internacional y gestión de proyectos, posgrado en entornos virtuales de aprendizaje, diplomado, orientación y tutoría. Radaisha Guzmán Rodríguez, de nacionalidad venezolana, abogado, pedagoga, maestra en investigación educativa, doctora en educación, publicaciones en tutoría, piedra, papel y filosofía, investigando desde los ovarios, una concepción feminista sobre la producción del conocimiento, en beneficio de un quehacer, soy maestro, soy persona, estoy exhausto. Bueno, bienvenidos los autores a la parte de la presentación, y bueno, vamos a continuar con lo siguiente. El libro está alrededor de una idea que es muy importante, que son los objetivos de desarrollo sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues, 2015-2030, también conocidos por sus siglas, que son ODS, son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la Agenda de Desarrollo para los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Son 17 objetivos, 169 metas, propuestos como continuación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. En particular, vamos a centrarnos, digo, no exclusivamente en este, pero el objetivo, digamos, principal, que es el objetivo 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Vamos a empezar con una breve descripción de cada uno de los componentes que conforman el volumen. Educación transfiguracional, reiniciando la escuela sostenible. Una de las preguntas interesantes aquí dentro de este capítulo es cómo educar de forma sustentable en la hora posmoderna. Bueno, pues, hablamos un poquito de algunas ideas de la posmodernidad que está expresando un poco la crisis del pensamiento metafísico moderno. De legitimar los metarrelatos modernos, va a darle más importancia a la parte de los relatos pequeños, reconocer que existen diferentes modos de saber, rechazar la linealidad histórica y relativa del progreso, reflexionar sobre su contexto y visibilidad de las responsabilidades, y bueno, muy a grosso modo, a partir de esto, la autora nos habla del individualismo en detrimento del bienestar social. Yo, antes que todo, esta cuestión pues, del egoísmo que pues está permeando la parte del contexto mundial y que pues está promocionando un problema a largo plazo. Este egoísmo pues es lo que está provocando las catástrofes ecológicas, los problemas entre países, etcétera. Desbordamiento de patrones consumistas, compro, luego existo, si esta tendencia que, bueno, que determinó la mayor novedad del siguiente celular, y ahora ya tengo tengo el siguiente y el siguiente. Importancia del lenguaje, la muerte a la grandilocuencia, vida al susurro, ¿sí? Qué tan importante es ahora nuestro lenguaje, la forma en que lo utilizamos, importancia del presente, el eterno ahora, la oposición a la razón y a la lógica, muchos son los caminos del saber, es la primera parte del artículo. Dentro del volumen, los sujetos de educación, consideraciones semánticas necesarias, pues hay 3 elementos de estudio aquí, los niños, el maestro y la familia. De los niños, pues tengo niñez, sujeto con historia, cultura, que produce, construye, reconstruye, imagina y crea. Vamos a tener nosotros que referirnos a la parte de los niños como el principal componente a trabajar al futuro. El maestro que debe poner acento en la formación, no tanto en el manejo de la información. La familia, pues esta concepción monoparental, coparental, matrifocal, homoparental, ¿sí? Que ahora permea el concepto de familia, no es una familia nuclear como era antiguamente, ahora es una familia, ¿sí? Que con varias diversidades. Posteriormente pasa a los fundamentos articuladores orientados de la educación en la posmodernidad, el telos de la educación, la escuela como horizonte de sentido, el discurso pedagógico, la noción de sujeto educado, la tecnología, la educación socioemocional y el punto muy importante que es la espiritualidad. Estos puntos son muy interesantes aquí en el trabajo porque, tal como lo dice su título, estos fundamentos articuladores son los que nosotros necesitamos considerar a largo plazo si nosotros queremos lograr un cambio, si queremos estar orientados dentro de la estructura de la posmodernidad. Aquí hay muchos puntos muy interesantes, algunos que pueden provocar algunas polémicas, por ejemplo, la espiritualidad, ¿sí? Sobre todo si uno no entiende exactamente de qué se trata esta estructura de la espiritualidad, manejo tecnológico, mucho de la cuestión de las emociones, qué es esto, sujeto educado, cómo debe ser nuestro discurso pedagógico, esta escuela como un horizonte de sentido y, bueno, cuál es el significado fundamental de educación. Aquí me voy a atrever a hacer un pequeño agregado, que es muy, muy interesante con el último punto. ¿De qué se trata? Hay una obra, la puse aquí simplemente para acordarme, pues nada más no me acuerdo, que es el alma del ateísmo de André Comte Sponville. Sí, él habla en uno de sus capítulos del himno de la caridad, la primera epistola a los Corintios, donde pues hay una definición de la fe, esperanza y caridad. Dice, todo lo demás pasará, la caridad y el amor no pasará. San Agustín más adelante se pregunta, pues, si esto quiere decir que la fe y la esperanza pasarán. Es el sermón 158 del Soliloquios 1, la sección 7. En el reino de los cielos, la fe ya no tendrá sentido porque seremos en Dios.
Entonces, por eso precisamente de estos fe, esperanza y caridad, el más importante es la parte de la caridad, que es el elemento que usa André Comte de Spondeville para poder hablar del concepto de espiritualidad. Lo interesante aquí de la parte del libro es que están muy conectados todos los artículos, ¿de acuerdo? El primero se conecta con el segundo. Parecería que no por la parte de los títulos, pero en realidad siempre hay una conexión muy interesante. Este último punto del que nos habla la doctora Radaisha, aquí de la espiritualidad, está inmediatamente conectado con el siguiente artículo, ¿de acuerdo? Y es un artículo también muy interesante para una lectura. Permití este elemento que se me hace muy interesante para entender el contexto de la espiritualidad. Una de las historias con las que plantea el trabajo aquí, el alma del ateísmo, es una anécdota que tiene Comte Spondeville cuando da una conferencia. Pues él dice pues, que él no es un creyente, pero que cree en la cuestión de la espiritualidad. Al final de la conferencia, él se le acerca un sacerdote y le dice que, pues que le ha gustado mucho el planteamiento, que está muy de acuerdo con todo lo que está planteando. Él le sorprende, oye, pero es que yo estoy diciendo que no soy creyente en Dios. Entonces, la anécdota que habla Spondeville es que, bueno, fíjate que el sacerdote le contesta, pues eso tiene tan poca importancia, y precisamente citando este estudio de San Agustín. Entonces, y hay una conexión muy interesante que va a provenir con el siguiente artículo, ¿sí? En este caso, ¿sí? El hombre, creador-creado, de la sostenibilidad de Jorge Luis Cruz Pérez. Bueno, hay una frase que me llamó muchísimo la atención, ¿sí? Que es, los conocimientos cambian, los saberes permanecen. Eh, suscribo, sí, efectivamente, los conocimientos cambian, pero los saberes siempre van a permanecer. Una de las críticas más interesantes que tiene aquí el autor es las universidades modernas descartaron y mandaron a la periferia del... ¿Qué es lo que enviaron a la periferia de la educación? ¿Qué descartaron de la educación? Hay un contexto histórico, ¿no? Inicialmente, pues dentro de la parte de la Edad Media nos hablamos de la gramática, la retórica y la dialéctica, que era el trivium. La aritmética, la geometría, la astronomía y la música, que es el quadrivium. Pero mucho de este contexto es muy interesante porque no es nada más una conexión de materia, sino una conexión que habla desde la gramática a la retórica, de la retórica a la dialéctica, y la conjunción de gramática, retórica y dialéctica que me va a ayudar al entendimiento de la aritmética, la geometría, la astronomía y la parte de la música, una de las formas de expresión. Entonces, ¿qué mandamos? ¿Qué descartamos este proceso educativo? Que es muy interesante. Hay dos libros que también son una lectura posterior muy interesante que el autor cita, Una nueva Edad Media de Nicolás Medvedev y La nueva Edad Media de Humberto Eco, que también se me hace son libros bastante interesantes. Otro libro por ahí que a mí me viene a la mente en el momento es El otoño de la Edad Media de Johann Huizinga. Y posteriormente, esto tiene una relación muy interesante con algunos otros contenidos teológicos. Aquí me voy a atrever a agregar algunas cosas, no porque lo que diga eso no esté bien, sino porque pues, también los que van a leer el texto les interese cuál es el otro componente que deberían revisar. El jesuita Porfirio Miranda y de la Parra, querido entre nosotros, por una de sus obras que es El Ser y el Mesías, tiene una primera protesta, digamos, en punto de vista etimológico. Él decía en algunos de sus artículos, dice, es que el ateos, el prefijo alfa es una partícula griega que es privativa, es decir, significa prescindir. Y teos es Dios, eso significa sin Dios. Uno que prescinde de Dios, pues uno es ateo, y bueno, él nunca entendía exactamente qué cosa había en medio, qué cosa era eso que había en medio y que tenía que ser lo laico, ¿no? Y desde ahí hay una idea muy interesante. Más que cuestionar la cuestión de lo laico, lo que él decía es que me parece que no se estaban usando los términos correctos. Es una referencia interesante. Bueno, el autor hace unos comparativos desde el punto de vista del Génesis, que bueno, que es importante leer y que requerirían bastante más tiempo para poder hacer un comentario. Aquí también hay algunos dichos que se van a encontrar, digamos, en la parte de la red, que es del padre jesuita Pierre Teilhard de Chardin. Una de sus frases que me llama mucho la atención con la que el autor dice, no somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual, somos seres espirituales que pasan por una experiencia humana. Y hay, bueno, algunos componentes atribuidos a Teilhard de Chardin. No he leído completamente su obra. El fenómeno humano a mí se me hace un libro muy interesante, entre muchos otros.
sea, la religión no es solo una, hay cientos, pero la espiritualidad es solo una. La religión es para los que duermen, la espiritualidad es para los que ya están despiertos. La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz interior. Tiene unos esquemas muy interesantes, el libro del universo, que es otro libro pues bastante impresionante. Y dentro de esta cuestión de la posmodernidad, pues también tenemos a filósofas españolas como Victoria Camps y Amelia Barcalce, eh, que tienen este librito de Hablemos de Dios. ¿Qué significa exactamente dentro de la posmodernidad el concepto de Dios? Se hacen algunas preguntas que en un formato epistolar es bastante interesante discutir. ¿Es una moral sin religión? ¿Es una moral de fundamentos? ¿Es posible pretender una moral universal que se puede ser compartida por creyentes y no creyentes? ¿Qué cabe esperar de las religiones, para bien o para mal? Etcétera. Es un libro muy interesante relacionado con el autor, que trabaja muy bien esta cuestión del Génesis. Y el último libro que yo encuentro mucha relación del autor es un teólogo moderno de la posmodernidad, que es Lucas Magnin. Él hace una reflexión muy interesante, que es también lo que toca el autor cuando está hablando del Génesis. Arrio dice, el eje más famoso de la historia estaba tan preocupado por no faltarle el respeto a Dios, por defender su dignidad inconmensurable, que terminó afirmando que Jesús no podía ser divino. La reflexión que le hace, ojo, el celo santo también puede convertirnos en herejes. Es una cuestión de esto de las fijaciones. Es un librito realmente muy, muy interesante, desde un punto de vista, por supuesto. Eh, Después tenemos a Lectura y Educación para la Sostenibilidad de Ángela Cornejo Zambrano, que es la importancia, pues establece la importancia de fomentar la habilidad de lectura como base en la construcción de una sociedad económicamente sana, comprometida con el medio ambiente, la ética, la igualdad y la justicia. También nos habla de que el problema de la lectura hunde sus raíces en situaciones estructurales, es decir, no es una sola situación, sino está la familia, están los programas de estudio, la infraestructura bibliotecaria, los niveles socioeconómicos, el contexto, etcétera. El educando no se transforma el lector de la noche a la mañana, se recorre una senda cuyas bases radican en las conceptualizaciones iniciales sobre lo que significa leer, sobre lo que nosotros tendemos con una estructura de lectura. Esta es una reflexión muy, muy interesante desde el punto de vista de la autora, porque es donde en realidad conseguimos los libros. Nos han dicho mucho que tenemos estadísticas de baja lectura y de baja compra de libros. El problema fundamental es que esas estadísticas están hechas sobre libros nuevos. Sí, claro, pero ¿qué pasa con los que compramos en las librerías de viejo, ¿no? Y que tenemos una gran biblioteca basada en compras de viejo, que intercambiamos, etcétera. Ahí hay una cuestión que también deberíamos verificar cómo es que se da ese proceso. Bueno, la autora pasa también a plantear este hermoso pensamiento, poema de Gabriela Mistral, que dice hacer leer como se come, todos los días, hasta que la lectura sea como el mirar, un ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito no se adquiere, no se adquiere si él no se compromete y cumple, y bueno, si no se promete y cumple placer, es decir, debe ser satisfactorio lo que yo estoy leyendo, si no, pues estoy cayendo simplemente en una nueva tortura. ¿Cuántas veces tenemos aquí el contexto que le decimos, ya sea como padres o inclusive como abuelos, en mi caso, como que le decimos, mira, si te lees el libro, te dejo usar el videojuego. O sea, ya elevamos el videojuego a la categoría de premio. Eso es bastante lamentable, ¿no? Y como maestro de repente también podemos caer en esa cuestión. Dice, lo primero que puede hacer un maestro que quiere enseñar a leer pues, es crear la ocasión, un tiempo, un espacio propicios, un estado de ánimo y también una especie de comunión con la lectura, es decir, cuál es el ambiente que se da con la lectura. La lectura simplemente es una silla y un libro, o posiblemente no nada más es algo como eso, también tiene que tener un ambiente alrededor, a lo mejor son mis amigos. ¿Sí? Lo vemos mucho con muchos, con las actividades. Yo tengo alumnos en talleres de ajedrez, ¿sí? Se comportan totalmente distintos cuando es la clase y cuando están con sus amigos, ¿no? Y cuando pueden comentar. Eh, lo primero que me han dicho a veces, por favor, quíteme el reloj porque me estresa. Dices, no se trata que yo estrese. Exactamente igual con la lectura. Bueno, pues inicialmente a lo mejor no me parece muy bien lo que tú estás leyendo, pero pues sería interesante que veamos precisamente cómo van a evolucionar tus hábitos de lectura. Es un artículo muy interesante. Aquí también hay algunas citas en general indirectas sobre la parte de algunos libros, en particular este decálogo de Daniel Pennac, en su obra de como una novela, sobre estos derechos que tiene el lector. El derecho a no leer, el derecho a saltarnos páginas, a no terminar un libro, a releer,
el derecho a leer cualquier cosa, el derecho al bobarismo. Sí, esta palabra está un poco chistosa, pero bueno, vamos a no entrar en detalles. El derecho a leer en cualquier sitio, el derecho pues a ojear, ¿no? Yo también tengo el derecho de ojear, ¿no? Muchos de los regaños que recibíamos, me incluyo, cuando éramos niños, estoy hojeando el libro, ¿no? Los libros no se leen, perdón, los libros no se hojean, los libros se leen. Sí, claro, pero yo quiero hojearlo primero. Entonces, el derecho a leer en voz alta, el derecho de callarnos, van precisamente basado en este mismo esquema. El otro texto que también es muy, muy interesante leer, pues es uno muy interesante que es Italo Calvino, porque lea los clásicos. Y se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado, pero que constituyen una casa no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos. Es una cuestión muy interesante desde el punto de vista de Italo Calvino. Y una última referencia que me vino a la mente con respecto a la parte de este artículo, ahorita también el doctor Enrique va a hablarnos un poquito del siguiente artículo, pero Iván Illich, el gran educador, tiene una obra muy hermosa que se llama En el viñedo del texto, que es una etología de la lectura, es un comentario a un documento medieval que es el Didascalicón de Hugo de San Víctor, y tiene una frase latina muy bonita. Bueno, yo le corté un pedacito para no rememorar demasiado. La frase dice, omnium expetendorum prima et sapiencia. Traducido al español es de las cosas que hay que buscar, la más importante es la sabiduría. Más adelante remataría con porque es la forma del bien perfecto. Son, digamos, mis primeras impresiones de la parte de los textos. Ahorita el doctor Enrique va a hablar. Les digo, yo necesito la presentación porque mi memoria ya con la edad ya no me da como para estar acordando de memoria, entonces me tengo que apoyar una presentación. Eh, para estos, el doctor Enrique va a hablar ahorita del autor, la gente autora, pues de manera verbal y sentido, pero yo sí necesitaba para poderme apoyar. Esta es la parte del resumen de la obra, es muy interesante algunos de los puntos. No los puedo tocar obviamente en detalle porque pues, eso implicaría no nada más 2 horas, ¿no? Eso implicaría ahí horas y horas de discusión de cada uno de los puntos. Cité simplemente los que me llamaron más la atención como una forma, en este caso, del trabajo. Doctor Enrique, no sé si tú quieres continuar y ahorita pues damos pie a que podamos hacer una pequeña discusión al respecto. Gracias, Sí. doctor Manuel. Pues realmente lo que podemos encontrar en esta obra realmente es la armonía de la que ya nos ha hablado el doctor Manuel. Sin embargo, en el texto de la doctora Lili Arancibia, realmente toca puntos sensibles que hoy nos ocupa. Realmente vamos a darnos cuenta que la tecnologización que ha habido en el mundo y sobre todo tocando los puntos muy sensibles de la educación, pues creo que no debemos encontrar o buscar en la tecnología la esencia justamente de lo que representa hoy día la escuela, ¿verdad? Creo que la escuela encontrada hoy como una escuela agotada, como un sistema en el que vamos a darnos cuenta justamente un esquema formativo desajustado, porque justamente alrededor de las condiciones que hoy vivimos y que la doctora justamente señala, ¿verdad? Necesitamos desarrollar justamente pues las habilidades, pero atendiendo justamente las condiciones de la humanidad y el sentido humano que se le debe dar justamente al uso de la tecnología. Y entonces me parece un escrito que de repente pues pudiéramos dar cuenta justamente de lo que ha sido la globalización. Y en ese sentido, ¿verdad? La globalización entendida como lo que hemos encontrado justamente, pues un carácter un tanto fatalista, porque justamente no la podemos considerar como la única posibilidad de que esta corriente tecnologizante pues de lo que representa hoy los aparatos, la misma red, provocar que justamente termine con la experiencia creadora
que es inmanente y es inherente al ser humano. No podemos considerar a esta tecnología globalizadora como pues el fin de la historia, porque nos hemos percatado que en este sentido, si lo vemos desde esa perspectiva y sobre todo los maestros en el aula, nos encontraríamos con la ruptura y yo diría que hasta la destrucción de esos lazos sociales que es muy propio del ser humano. Es decir, cómo socializar justamente desde esa cercanía. Entonces, creo que me parece importante y la doctora Arancibia lo puntualiza con toda nitidez justamente en este artículo que evidentemente pues invita a que todos los que lean esta obra, este libro, ¿verdad? Con sus diferentes argumentos y todo lo que representa justamente el que hoy tengamos que discutir sobre todo a partir de esta esencia que es CREA, discutir justamente los tópicos de la educación. Y creo que en este sentido nos da la posibilidad de pues no permitir que justamente la tecnología siga ese proceso de cosificación del ser humano. Yo creo que tampoco pudiéramos pensar en seguir haciendo una reducción del quehacer práctico, porque transitar de una pizarra, transitar de una tecnología estática a una tecnología, entre comillas, dinámica, podríamos justamente seguir haciendo pues un poco más de lo mismo. ¿Qué es lo que apreciamos en este sentido? Yo creo que debiéramos considerar justamente como lo señala la doctora Lili en su artículo, la propuesta alternativa emergente, una propuesta un tanto más racionalista, ¿verdad? Donde haya muchos posibles. Y estos muchos posibles es que, bueno, justamente, ¿verdad? Aprendamos a establecer ese diálogo y ese uso racional de la tecnología en las aulas, de la tecnología en los diferentes contextos. Y como lo señala la doctora, justamente los espacios rurales requieren, los contextos rurales requieren justamente esa cercanía y que los gobiernos y las políticas educativas y las políticas de gobierno atiendan justamente a esas metas y a esos objetivos de la agenda internacional que se ha marcado. Entonces, yo creo que en esencia, ¿verdad? Uno de los puntos importantes justamente es buscar la descolonización de la pedagogía. Es decir, establecer ese camino nítido, transparente, y yo creo que estamos justamente en el umbral de la trascendencia y emergiendo justamente una sociedad donde los profesores creo que hoy tenemos justamente esa gran responsabilidad, esa ética de conducir justamente el redescubrimiento de sí mismo, primero del alumno, ¿verdad? En cualquiera de los niveles. Y por supuesto que el profesor debe ser el alma, debe ser ese espíritu que acompañe justamente al alumno a no perderse en ese mar que representa justamente la tecnología. Y bueno, pues de entrada yo quiero agradecer la invitación y pues de alguna manera también gozar de este texto porque, y seguro que al compartirlo con la anuencia de CREA y de todos sus autores, pues encontramos justamente oro molido pues en esta obra porque nos ponen a flote, nos ponen sobre la superficie conceptos, un pensamiento muy claro de lo que se busca hacer de la educación. Y bueno, creo que esa cosmovisión que justamente se articulan en estos 4 documentos, en estos 4 artículos, donde hay un pensamiento que invita justamente a romper esas cadenas, a romper a buscar esa emancipación que se requiere desde la perspectiva de la cosmovisión de los pueblos latinoamericanos. Y yo creo que desde los contextos justamente es esa riqueza con la que nos encontramos en este texto. Así que pues yo me congratulo y cuando conocí el texto, porque además es muy profundo y también muy
muy de las condiciones propias de Latinoamérica. Todos los textos a mí en lo particular me encantaron, pero bueno, me tocó hablar un poquito de esto y de verdad, pues, nuestras felicitaciones. Okay. Voy a compartir el link del libro para la cuestión de la compra, permítame tantito. Bueno, de entrada, este es el link para compra en Amazon para el esquema Kindle. Voy a enviarles aquí el link por la parte del chat. Y este es, digamos, el general. Si alguien está en México y lo quiere comprar, aquí está, también ahorita envío la página también del mismo, pero la parte en México. Es el precio que tiene, es bastante cómodo para todos los bolsillos, así es que pues puede quedar a partir de esto. Entonces, le digo, este es el de, digamos, Estados Unidos, Amazon.com, a nivel general, y este es en particular de Amazon México. Voy a enviarles aquí en el chat el link para que pues puedan comprar en el sistema Kindle, y este es el de México. De hecho, inclusive ok, están los dos links para que lo quiera adquirir vía cualquiera de los dos sitios, Amazon Internacional o Amazon México, ¿de acuerdo? Entonces ya para que pueden hacer una compra. Están los dos links ya en la parte del chat. Voy a dejar de compartir. No sé si, bueno, a partir de ahorita los autores quisieran hacer algún comentario en general o inclusive el público quisiera hacer algún tipo de pregunta. Pues me corresponde a mí, ¿verdad? Como buena anfitriona, empezar. Mira, Paideia para la sostenibilidad nace casi por accidente. Casi por accidente porque el compromiso era otro. A mí me hubiese encantado traerles a ustedes una historia bien romántica de ese libro, que fueron 4 personas sistemáticas, ordenadas y pensantes que se reunieron en una mesa a construir un proyecto. Pero no fue así. Este libro, la verdad, fue que nació de generación espontánea. Nació de 4 voces muy rebeldes y muy críticas ante los procesos que están pasando y de los cuales somos parte, somos juez y parte de el estado de cosas que con respecto a la educación camina. El proyecto original es un proyecto más grande que ahorita marcha poderos de nosotros. Pero tuvimos la oportunidad de compartir varias veces en varios conversatorios que nos alejábamos de generalizador, de ese discurso repetitivo que pretende buscar una perfección que ya no existe y que te habla de valores cuando ya estamos en una crisis de valores enorme. Entonces, lo que hicimos fue como que nació una amistad bien bonita, digamos una dinámica bien bonita entre nosotros, y hemos decidido formar un grupo de pensamiento que se llama Susurros Latinoamericanos, donde también vamos a estar participando activamente estos 4 autores y les voy a hablar de nuestras redes. Entonces decimos, bueno, pero es que nosotros pensamos distinto. Y Jorge, con un liderazgo natural que tiene además que, bueno, una persona con una trayectoria impresionante, dice, bueno, vamos a escribir, que esto no hay que decirlo, esto hay que escribir. Y vamos a articular capítulos, se deslindaba un poco, porque es que hacer una obra, como cualquier acto creador, no es algo que está en tu cabeza premeditadamente, sino que en la medida en que te vas sumergiendo en el problema, en que lo vas pensando, en que lo vas cuestionando, pues se va desdibujando. Entonces, cuando le tocó la edición, por cierto, al doctor Jorge y a nuestra compañera Angelita, que no tuve de verdad la oportunidad de compartir, pero pues ella está espiritualmente con nosotros porque funcionamos como uno. Son 4 voces rebeldes, carácter, con experiencia, con sapiencia, con cosas que decir, pero que funcionamos en una armonía perfecta, porque nos encanta la música y la música es tempo, armonía, y así son nuestros textos. Efectivamente, cuando Manuel decía es que en la última frase donde ella termina, conecta con el doctor y pareciera que no tienen, o sea, cuando lo ves a simple vista, bueno, ¿y qué tiene que ver la espiritualidad con el tema de la educación posmoderna, no? Es que
Es que la espiritualidad es lo que hace, es que el reencuentro con el ser, el traer para acá lo que somos, el volver a lo esencial, es lo que hace falta, porque definitivamente la humanidad está en crisis. El planeta padece, pero la humanidad existencialmente está en crisis, en una posmodernidad líquida. Nosotros no sabemos hacia dónde nos dirigimos, no hay certezas, y eso nos produce pues un estrés enorme. La juventud se está suicidando, el estrés nos está matando, los docentes no están teniendo pasión por lo que hacen, se están comportando como trabajadores de la educación, no hay horizonte de sentido, no hay un por qué enseño, por qué escogí ser educador, qué voy a dar. Entonces, este tipo de cuestiones son las que quisimos expresar en el libro, que de ninguna manera, por supuesto, creo que también lo dejé taxativamente dicho, no es un manual, no son saberes necesarios, no es una taxonomía, no. Son voces que te invitan a voltear la mirada y a reflexionar qué estás haciendo, cuál es tu lugar en el mundo como docente, qué estás construyendo y sobre todo cuál es tu discurso y cuál es tu postura. Fíjate que una amiga comentó que salió muy bien una ponencia que tuvo y que ella esperaba una reacción, el público salió con otras reacciones. Y yo le digo, eso está muy bien, me parece que tú estás pensando, se me hace muy ortodoxo. Y ella dice, pues ortodoxo no, yo solamente me paro y ya. Y entonces te lo juro que mi mente abrió un paréntesis y dice, es que ese es el problema. Que a toda práctica antecede un discurso y no sabemos qué estamos haciendo. Simplemente nos estamos parando, lo estamos haciendo, estamos cumpliendo los contenidos programáticos, estamos evaluando, estamos haciendo todo un proceso que nos lleva un año de escolarización sin rumbo, sin norte. Entonces, una educación a esa medida, independientemente de que la UNESCO ponga 17 objetivos sostenibles, pues puede poner 20, 50, 1000, puede poner 500.000 indicadores, pero igual resultados, o por lo menos pinta tan diferente, tan única, pero también con tantas desigualdades. Entonces yo considero que el cambio debe ser endógeno, porque seguimos importando, seguimos consumiendo lo que nos importa a Europa. Entonces, el llamado de este cuarteto es a la reflexión y, por supuesto, a la acción. En el caso de nosotros, pues somos intelectuales, nuestra forma de accionar es promoviendo la ciencia abierta, escribiendo, alzando nuestra voz, haciendo redes de trabajo, pero cada quien desde su radio de acción, pues puede colaborar. ¿Y estamos diciendo que los objetivos de desarrollo sostenible son malos? No. Pero gran del hecho de que no se han logrado las metas del 2030 tal cual como se había previsto, tiene mucho que ver con la falta de involucramiento real desde cada país, endógenamente, porque ningún cambio desde afuera produce un efecto real, como ellos lo prevén. Muchas gracias y bueno, ahí está el libro en Amazon para las personas que quieran compartir con un costo casi simbólico. Entonces, pues los invito a leer, a reflexionar y sobre todo a discutir sobre su propia praxis. Muchas gracias. Feliz, contenta de saber que ya Manuel nos leyó tanto, tenía todo ahí bien preparado el doctor Manuel, además con un sustento de lo que con otras lecturas, qué increíble, de verdad, muchísimas gracias, de saber que nos van leyendo, no saben cuánto alegra a uno y hace impulso y motiva a seguir creciendo, a seguir escribiendo, ¿no? Y agradecer también al doctor Enrique Salazar que ha leído esa parte de la tecnología y ha sentido ese llamado de decir, a ver, estamos en pleno siglo XXI, estamos trabajando en la virtualidad de la educación, pero ¿cuánto nos falta? Porque seguimos como que en los años 50, los chicos siguen con la misma metodología, inclusive detrás de una pantalla sigue igual, ¿no? La llamada de asistencia, o sea, creo que mucho no ha cambiado, yo lo veo similar.
Entonces, el libro invita a eso, ¿no? Invitamos a hacer un cambio, a una transformación en la educación, considerando que tenemos aspectos de este nuevo siglo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Las nuevas tecnologías de información y de comunicación son importantes, no podemos alejarnos, no podemos vivir en el pasado, pero también tenemos que aprender del pasado, eso es lo que queremos decir, ¿no? Y queremos empezar a trabajar, a innovar, a crear nuevas cosas de aquello que sí nos ha servido, valorando aquello de nuestro presente y rescatando y trabajando con visión en el futuro, en lo que viene adelante, ¿no? Preparándonos. Eso es lo que nosotros invitamos al lector en el libro, ¿no? Y además un tema muy, pero muy, muy fuerte cuando hablamos de la lectura, ahí con nuestra compañera Angelita, que escribió una autora en la que nos invita a que leer no es por leer, ¿no? O sea, que hay que aprender y tenemos que sentir el leer. Y ese sentir de leer no viene desde la primaria, no viene en la secundaria, no viene ahora que ya estamos formados y vemos la necesidad de leer para poder compartir con el otro que también sabe, sino viene desde casa, ¿no? Desde el vientre, desde la madre, desde los primeros años en que nos empiece a gustar esa lectura, en que nos fascine, en que vayamos aprendiendo, conociendo nuevas formas de saber, de conocer. ¿Para qué? Para cambiar, para transformar. Y eso habla nuestro libro, ¿no? Nuestros 4 capítulos invitamos además a que se tome parte, si es que todos estamos trabajando o mucha gente va siguiendo la línea de la Agenda 2030 y estamos enraizados en Objetivo 4, entonces nosotros les invitamos a decir, perfecto, vayamos con esto, pero ¿cómo? Estos son los elementos que tienes que tomar en cuenta. El ser humano como íntegro importa, ¿no? Y estamos trabajando mucho más en el tener, ¿no? En los aspectos de la cantidad, la calidad, en la institución más bonita, más elegante, no sé, con más aulas, son las más preparadas, entre comillas, y nosotros decimos no. O sea, es la persona que le va a hacer vivir a la institución, la persona que va a hacer cambiar el concepto de educación. Entonces, ese es el libro, la esencia de lo que nosotros hemos escrito, el aporte tecnológico que está en ese capítulo, la brecha tecnológica que tenemos que reducir, va a cambiar cuando empecemos a valorar al hombre como tal, cuando empecemos a cambiar como persona. Ese sería mi aporte. No sé, Jorge es más capo en el tema del ser. Adelante, Jorge. Adelante, compañeros. Bueno, muchas gracias y no sé si me escuchan. Buenas noches a todos. Me estuve saliendo por cuestiones de la tecnología, Lili, la brecha tecnológica, pero bueno, ya estoy aquí nuevamente agradecido con el doctor Manuel, con el doctor Enrique por su comentario. Me perdí lo del doctor Manuel en la parte que me toca a mí. Yo hubiese querido escucharlo porque siento yo que es un capítulo un tanto polémico, pero me encanta que sea así, sobre todo porque me gustaron tus referencias, Manuel. Perdón que hable, yo hablo de tú casi siempre, no hablo mucho de usted. Creo que es parte de mi formación, ¿verdad? Que no me enseñaron a mí a hablar de usted. Sí, pero bueno, lo digo en el ambán de confianza, de camaradería y sobre todo de compañeros en el camino, ¿no? De esto que llamamos nosotros educación. Entonces, me encantó que hayas citado a algunos otros autores, ampliaste, doctor, me encantó la obra de Porfirio Miranda, un investigador de la Autónoma Metropolitana. Yo lo oí mucho en su tiempo, defensor de la teología de la liberación, de la filosofía de la liberación. Bueno, dado este preámbulo, quiero comentarles que con este texto yo viví la educación, porque yo vivo la educación, ¿sí? Llevo ya 32 años en la educación, tanto en la docencia como en la investigación, y como alguna vez me preguntaron que por qué escribí una novela que se llama Inocencia Perdida, y les digo, lo que pasa es que yo escribí la novela que quise leer, pero nadie la escribió.
Hoy escribí un capítulo sobre el hombre creador creado. Quise yo leer algo parecido, pero nadie lo ha escrito. Entonces me di a la tarea de comenzar a escribir, y sobre todo esa primera parte, cuando empiezo a problematizar, esa parte me encantó mucho porque es lo que yo sentí en el momento, y sobre todo cómo yo recapitulo la más de 25 siglos de reflexión filosófica y pedagógica que tenemos actualmente, ¿no? Por eso, cuando yo pensé un tanto en el nombre del libro, inmediatamente me llevó a la obra de Jäger, Paideia, una obra clásica, la considero yo, que leí hace ya algunos años, y que para mí la paideia significa mucho, ¿no? Pero una paideia repensada desde lo que la doctora Radaiza llama la parte epocal, ¿no? Me llamó la atención eso. Yo esa palabra no la usaba, la empecé a usar ahora que empezamos a escribir y a colaborar con la escritura de este libro. Y creo que sí, por eso yo siempre he pensado en los clásicos, pero unos clásicos repensados desde el hoy, porque hay mucho que podemos aprender de ellos y que lo podemos traer hacia esta parte, ¿no? Siempre yo he sido sediento de esa parte de lo clásico que lo encontré yo cuando me formé en el campo de la filosofía, lo encontré, pero después cuando me fui al campo de la psicología, de las ciencias de la educación, quiero comentarles que añoré esa parte porque se centraron más en la pedagogía como ciencia del siglo XIX a la fecha, y dejamos la parte de lo que nos heredaron los filósofos griegos, los filósofos latinos, y creo que ahí es en donde yo sentí como esa debilidad del sistema educativo que se centraba más en la modernidad, ¿sí? Yo no me considero tradicionalista, pero sí me considero alguien que conoce la tradición, y como decía uno de mis grandes maestros, Agustín Basabe, decía, nosotros por el hecho de ser, somos tradición porque venimos cargando con toda una tradición. Queramos o no, somos la continuidad de una tradición que ya viene de siglos atrás, ¿no? Bien, entonces, cuando yo escribo El hombre creador creado, titubeé, quiero decirles titubeé, porque ha sido parte de los textos poco comprendidos por quienes se han dedicado a cultivar la ciencia, la filosofía, la pedagogía y lo que llamamos ahora como las ciencias humanas, ¿no? Como que ha quedado ahí al margen, pero por eso quise entrar con ese texto al diálogo, ¿sí? Y sobre todo porque soy estudioso de la parte religiosa y quiero un tanto que se difunda esa otra forma de repensar el asunto de la teología, pero no una teología confesional, sino una teología en diálogo con las ciencias, con la filosofía, con la sociología, con la pedagogía, ¿no? Ese es mi proyecto ahora, y creo que ese es el primer texto que doy a la lectura, ¿sí? Y sí estoy a la expectativa un tanto. Doctor Manuel, voy a escuchar con detenimiento su comentario para ir avanzando en esto, y bueno, yo estoy muy agradecido. Hay una pregunta que hace alguien en el chat que la vi, Sí, ¿cuál es nuestra referencia para hablar del conocimiento, hacer la distinción entre el conocimiento y el saber? Yo fui el que lo dije en mi texto, que yo digo, por ejemplo, por ahí escribo que los conocimientos cambian y el saber permanece. Yo siento que lo que yo estoy haciendo después de 32 años de haber terminado mi carrera de filosofía y después de haber estudiado mi doctorado en filosofía, y eso es a lo que me dedico, a la filosofía, siento yo que me he quedado con el saber. He dejado tengo conocimientos, ¿sí? Pero esos conocimientos han pasado. Los recuerdo para la academia, para la clase, pero hay principios de la vida, de la filosofía, de la psicología, de la sociología, de la misma historia,
que me han ayudado a actuar en consecuencia. Y entonces, esto no es mío, esto lo leí de Edgar Morin, ¿sí? Y también, por ejemplo, de Zygmunt Bauman, que son como dos referencias, ¿sí? De Zygmunt Bauman, por ejemplo, por ahí vi entre reojo, en un texto de él, que decía así: el conocimiento cambia, la sabiduría permanece, el saber permanece, y eso a mí me llamó la atención y empecé a reflexionar sobre eso, esa parte de Bauman. Y la otra, de Edgar Morin, por ejemplo, él hace una distinción que yo hago también en la academia, ¿no? Por una parte tenemos un primer nivel de adquisición de, vamos llamándole adquisición del aprendizaje, vamos a hablar del aprendizaje, ¿no? Tenemos un primer momento, por ejemplo, lo que llamo yo información. El mundo está lleno de muchos datos, ahora con las redes sociales, ahora también, por ejemplo, con Wikipedia, por ejemplo, que es el que más se está utilizando. Hay muchos datos, a veces nos perdemos en los datos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Comenzamos a sistematizar, y lo primero que hacemos es informar, es decir, darle forma a esos datos. Ya comenzamos, ya, como que tiene algún significado, ya no le estamos dando forma, estamos seleccionando aquellos datos que nos ayudan a reforzar nuestro pensamiento o nos ayudan a crear un nuevo pensamiento, ¿no? Ese es el primer nivel, informar, dar forma. El segundo es sistematizarlo. Y una vez que yo empiezo a sistematizarlo, empiezo a conocer. Por ejemplo, voy con mi texto. Digo, bueno, lo primero que tengo que hacer es informarme. Ok, hay muchas versiones, hay 2 narraciones de la creación y los posibles intérpretes que hacen de todo esto, ¿sí? De las tradiciones, de los escribas, de los escritores, todo ese tipo de detalles. Empecé a informarme. Una vez que ya tuve todos los datos, dije, ¿y qué voy a escribir ahora? Empiezo a sistematizar esa información. Y entonces empiezo yo el segundo nivel, que es propiamente el conocimiento. Tomo conciencia yo ahí de cuáles son mis referencias, quiénes son los que están presentes en mi texto. En ese sentido soy borgiano, ¿no? ¿Sí? Nosotros escribimos un texto sobre otros textos. Hasta eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Escribir un texto sobre otros textos. Y el último nivel, para quien hace la pregunta, ¿cuáles son las referencias? Es propiamente el saber. El saber es cuando yo, una vez que he adquirido datos, le he dado forma, ahora actúo yo en consecuencia. Y para mí, el que actúa en consecuencia es el sabio. Y paso al nivel del saber, ¿sí? Entonces, para mí es eso, la vida de nosotros, los que nos dedicamos a la educación. Si no pasamos a este último nivel, seguiremos simulando ser educadores. Pues, Jorge, me voy a permitir ampliar tu comentario en relación a la pregunta que hace el doctor Luis Tuchen. Gracias por esa pregunta, porque de esa podemos hablar toda la noche, pero no tenemos toda la noche. Pero fíjate, Tuchen, que volviendo yo al tema vocal, porque, mire, lo primero que le dicen a un excelente orador es conozca a su audiencia para que su mensaje impacte y llegue. Si usted es maestro, conozca a sus niños para que tu mensaje impacte y llegue, porque si no va a estar divorciado en contenido y continente de lo que le interesa al estudiante. Entonces, fíjate, hablando ya, contextualizando tu pregunta, nosotros estamos en la era de la información. El privilegio de la información es lo principal. Muchos autores hablan de sociedades del conocimiento. Yo en lo personal prefería hablar de sociedades de la información, porque hoy tenemos todo tipo de información en un solo clic y estamos obsesionados con tragar contenido, volvernos una biblioteca andante más de lo que incluso nuestro cerebro pueda procesar. De hecho, hay un término muy interesante de la psicología que se llama infoxicación, exceso de información, ¿sí? Porque la información como la luz, un exceso de luz te cega y toda ausencia de luz pues también te deja ciego. Cuando el doctor Jorge habla de manera muy salomónica, de una preferencia del saber al conocer, no necesitamos mayor fuente que una fuente crítica y pensante como la cabeza del doctor Jorge, que además es muy prolífera en ideas revolucionarias y en ideas un tanto subversivas. La ciencia, ¿no? Nuestra diosa razón. La ciencia avanza a
a través de la acumulación de conocimiento. Pero justamente por la naturaleza cambiante del conocimiento que se extingue segundo a segundo, y más en esta era de la información, segundo a segundo, cada conocimiento muere por conocimientos nuevos. Nuestra educación no debe enfocarse tanto a la transmisión de conocimiento. Entonces esa relación teórica, filosófica, pedagógica que ha existido desde la modernidad, que nos ha maestrado, que es enseñanza, debe mutar en la era de la información y el conocimiento, porque el papel del maestro cada vez es más útil, en tanto y en cuanto solo transmite información. Y en la era de la información no necesitamos que alguien nos los transmita. Tenemos YouTube, tenemos Internet, tenemos 20.000 fuentes de información. Debe mutar esa relación enseñanza-aprendizaje y debemos privilegiar, te voy a hacer esta metáfora, el creador y lo creado, que es la metáfora sería la metáfora de Jorge, pero debemos privilegiar los procesos creativos. Entonces debemos privilegiar ahora, donde un niño puede rezar su propio credo, tiene la oportunidad de hacerlo, tiene la información en un solo clic. El maestro debe propiciar es lo que Jorge muy bien decía, el pensamiento crítico, lo que yo pienso, de donde yo lo veo, mi postura ante esto, la toma de decisiones responsables, y por supuesto cómo afecta mi posición individual en lo social. Eso es saber. Es decir, es un tipo de información, porque es una información, es tan profunda que ontológicamente representa tanto o habla tanto de la condición humana, que no importa qué época sea, no importa en qué país estemos, no importa qué edad tengamos, porque nos refiere a la condición humana. Entonces, pues, estamos en terrenos que no es que no son movibles. El que es sabio siempre sabe qué hacer, indistintamente de la situación en que se encuentre. En cambio, el que es conocedor y el que es experto tiene una limitante, y es la limitante de su conocimiento. Va a llegar hasta donde su conocimiento, que es cambiante, que es limitado, llegue, ¿sí? Por eso hacemos esa salvedad, que por eso ponemos el acento en esa separación conocimiento-saber, y el llamado es a que se reestructure esa relación enseñanza-aprendizaje, porque piénsenlo, en la era de la información no necesitamos una persona llamada maestro que nos enseñe, porque la tecnología y la misma sociedad, estamos en una sociedad enseñante. Cualquier youtuber enseña, estamos rodeados de TikToker. Las redes, bueno, pues se atiborran de información de cualquier tipo, desde cómo cortarte las uñas hasta, no sé, hasta metafísica. Es impresionante. Estamos hoy más que nunca siendo hijos de una sociedad educada. La sociedad educa, la calle está educando. Entonces el papel del maestro es trascendental. Y esa es la llamada que hace especialmente el doctor Jorge en su capítulo, donde te invita a lo esencial, te invita a ser sabio más que a ser conocedor. Gracias. Adelante, no sé si alguien del público tiene una pregunta o alguna... No sé si puedo hacer otra acotación muy pequeña, Manuel. Por supuesto. Doctor, se preguntarán por qué el capítulo El hombre creador creado. Como nosotros, quienes están en la sala virtual, quienes estamos trabajamos este libro, nos movemos en el contexto de la Agenda 2030. 193, 195 países que firmaron esto, en 2015. Bueno, y entonces ese capítulo yo lo pensé a partir de que el 56.2%, según las estadísticas, de esos 193 países, somos herederos de la cultura abrahámica. Entonces, algunos, si no lo practicamos, al menos tenemos nociones del cristianismo, algunas nociones del judaísmo y algunos otros del islamismo. Por eso ese capítulo está ahí, porque como hablamos de la sostenibilidad, a veces muchos se justificaron
el que los textos bíblicos nos inducen a dominar la tierra y por lo tanto el dominio implica lo que hasta ahora han dicho, ¿no? Entonces, por eso yo quise esa parte. Espérenme, hay otra forma de interpretarlo, ¿no? Y entonces por eso integré ese capítulo, porque el 56.2% somos de la cultura abrahámica. Entonces, por eso está ese capítulo ahí y me encantó por eso, ¿no? No era en el afán de dogmatizar, no. Ve, era otra cosa bien interesante ahí. Son textos muy antiguos que han quedado al margen de los estudios. Yo ni siquiera recuerdo haberlos estudiado en la literatura universal. Leíamos otras obras, pero no entramos a la lectura de la literatura bíblica, vamos a llamarle, o la literatura judía. Están fuera de los programas de estudio. Y yo creo que es necesario que al menos ahí los conozcamos nosotros como literatura. Ya las iglesias se encargarán de otras cosas, pero el sistema educativo la podemos ver, por eso esa es la propuesta, ¿no? De verlos como literatura. Esa es la acotación que quería hacer para que caigamos. Creo que no quedó en la introducción de esta obra, pero es el momento, creo, de aclarar quienes nos van siguiendo en este programa, que por eso integramos ese texto. Sí, es correcto. Muchas gracias, doctor Jorge. De hecho, los franceses tienen ahí Benoît Marchand con su Catecismo de las Grandes Religiones como una de las materias. Juan José Tamayo en España tiene algo muy parecido. Es un teólogo famoso en español. Yo di la clase de Historia Comparada de las Religiones en alguna de las universidades confesionales que tenemos en México. Y yo veía eso, judaísmo, cristianismo, islamismo. Lo mismo. Ya, gracias. Sí, muchas gracias a usted. ¿Alguien del público que tuviera alguna pregunta o comentario de Adelante, por favor. Están abiertos los micrófonos, pueden prender su micrófono. Doctora Adriana, no se haga. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches inicialmente a cada uno de ustedes, a la doctora Raraiza que está ahí presente. Aquí saludos desde La Paz, Bolivia. A medida que fui escuchando los comentarios en relación al texto, me parece muy interesante. Creo que si nosotros lo vamos a adquirir o vamos a ir leyendo, entonces creo que también vamos a ir viendo cuál es el contenido, ¿no? Entonces, el rato comentaban sobre la educación. Mencionaban de que no tenemos que ser simplemente depositadores de conocimiento, sino tenemos que reflexionar, ¿no? Entonces, yo creo que a base de esa situación, creo que podemos ir aportando, ¿no? Alguien dirá de que en un contexto la educación es muy diferente, en otro contexto es muy diferente, pero tiene una relación, ¿no? Existe una relación porque a base de esa situación de la construcción de conocimientos, de intercambio de conocimientos con una sociedad, con otra sociedad, yo creo que eso es la educación, ¿no? No vivirnos en un mundo social de que mi educación es esto nada más. Yo creo que a base de situación podemos ir ampliando. ¿Y a eso qué nos implica? Nos implica a realizar investigaciones, a realizar textos, ¿no? De modo que nosotros vayamos también transmitiendo ese conocimiento que si bien tenemos en nuestra mente como personas, poder transmitirlos hacia la sociedad y no ser egoístas en un conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que esos principios nos ayudan a reflexionar a cada uno de nosotros, ya seamos de Bolivia, ya seamos de Brasil, ya seamos mexicanos, ya seamos de España. Yo creo que son momentos, quizás estos momentos para compartir estos conocimientos, ¿no? Por eso me ha parecido muy interesante y ojalá que lo leeré ese texto, entonces yo creo que también me va a ir habiendo más conocimientos. Yo creo que la práctica del conocimiento, yo creo que para mí es eso, ¿no? Nada más, muchas gracias y muy interesante los textos. Muchas gracias a usted por su comentario. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Sí, buenas noches, un gusto, me presento, soy el doctor Luis Miguel Duchén Rodríguez, soy neurocirujano y cirujano de columna, docente universitario.
Y bueno, estoy muy inmiscuido en la educación de posgrado. Y en mi área, que es el área médica y de educación, como todos hemos vivido una transformación en estos últimos años por cuestión de la pandemia, en cuestión de las formas de enseñar. Y a nosotros nos ha tocado una parte muy dura porque enseñar medicina por virtual es muy complejo. Entonces hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que cambiar nuestro chip. La verdad, hace 2 años yo jamás estuve en una disyuntiva tan fuerte en la parte educativa para poder transformar, como digo, lo que hacemos en la práctica en esta nueva realidad. Entonces, a mí me gustaría ver cuál es el concepto de la licenciada Arancibia, que está en esta área de las TICs. ¿Cómo ve la educación a distancia? ¿Cómo ve que ha evolucionado? Si hemos saltado muy rápido por esto de la pandemia, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo ve esta educación a distancia? Porque pese a que vamos a volver a la presencialidad en algún momento, la educación a distancia se ha quedado para permanecer, y creo que es una opción que tenemos que tomar todos en el área de filosofía, historia, medicina, ciencias, absolutamente en todos. Entonces me gustaría saber, licenciada Arancibia, ¿cuál es su opinión respecto a esto? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Y sí, evidentemente, pues la educación ha sido quizás en algunos países paralizada, y justamente en Bolivia, por no tener todas esas herramientas tecnológicas en el contexto educativo, incluso han paralizado las clases, ¿no? O sea, tengo entendido de que han perdido una gestión y que han retomado recién este año, ¿no? Entonces hay países que ya llevan 2 años de experiencia y otros países que llevan 1 año de experiencia. Miren, solo ahí nada más ya vemos la gran diferencia que hay en cuanto a experiencia y evolución que se ha ido teniendo, ¿no? Frente a esto que nadie se lo esperaba, ¿no? Nos hemos dado cuenta de algo, que nosotros teníamos la tecnología alrededor, porque esto no es nuevo, ¿no? Teníamos la opción de las redes sociales hace mucho tiempo, ya más años, más que la pandemia de hecho, pero nosotros recién en educación, por eso digo, y en el libro está, estamos como viviendo 50 años atrás, 40 años atrás, no sé, y vemos que estamos evolucionando, pero ya estamos en el 2040 y que estamos tratando de llegar nosotros, ¿no? Como alcanzar algo que no podemos. Entonces, realmente ha sido muy difícil, y más aún creo yo, sí hemos aprendido, sí los maestros han tenido que conllevar, y más aún todavía el área de medicina muy complicada, porque en otros países muy adelantados en tecnología han podido aplicar la realidad virtual, cosa que podría con alguna facilidad poder llegar y complementar este contenido teórico en el aspecto educativo para llegar a este tipo de asignaturas, de materias o de carreras, podría ayudarnos con la tecnología, pero Latinoamérica, algunos países, nosotros estamos donde estamos, no tienen esa posibilidad. Es más, voy mucho más allá todavía, porque nosotros hemos visto, y lo tenemos también en el libro, y hablamos sobre aquella desproporción que hay de algunas personas. O sea, no todos han tenido la posibilidad de tener un equipo tecnológico, no todos tienen la posibilidad de tener internet, no todos tienen la posibilidad de conocer y ser o personas digitales, que el conocimiento. Inclusive estamos hablando de analfabetos funcionales, o sea que ahí lo ves y te explican y no lo entiendes, no lo puedes manejar, no lo comprendes. Ha habido muchos maestros que no han podido sobrellevar su clase y se han estresado frente a este nuevo manejo rápido que se necesitaba en el paso, en el momento, para poder llevar a sus clases. Entonces, hemos estado desproporcionados, unos que sí y otros que tuvieron la disposición, la tranquilidad, su espacio, una mesa, ¿no? Que tener la energía nada más, tener energía y tener el internet han estado bien, pero ¿qué pasa de aquellos que no? ¿Cómo ha llegado la educación? O sea, ni ha llegado la educación a muchos lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos sobrellevado esto?
yo creo que complicada la situación porque no hemos podido llegar a mucha gente que no ha sido o que no es privilegiada, ¿no? Entonces estamos en un mundo que pocos son los privilegiados y muchos reciben excedente por goteo, ¿no? Así como que, bueno, algunos países hemos visto algunos presidentes que han empezado a repartir computadoras por ahí, alguno que le caía por allá, pero no todos, ¿no? Es una sociedad en la que se observa miseria, pobreza, y está en el libro, ¿no? Donde hay crecimiento económico sin justicia social, donde aún en el siglo XXI seguimos en guerra, crecimiento de empresas, donde todo el mundo lucra, pero nos olvidamos de lo esencial, ¿no? La educación. Entonces nos hemos dado cuenta, gracias a todo este proceso de la pandemia, a que tenemos que empezar a cambiar la forma de enseñar. Uno, tenemos que aprender a tener todo aquello que nos ofrece la tecnología, ese avance tecnológico y ese avance de la ciencia, como aporte principal, como algo, como un complemento a poder conducir esa educación que queremos en este siglo, y no estar en el siglo atrás, ¿no? En este siglo y con vista a un futuro, porque esto va a ser el futuro para los más pequeños, este va a ser el futuro para los que llegan. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar ahora a preparar, y por eso cuando nos decía, esto llegó, el doctor Luchen, cuando nos dice, esto llegó para quedarse, sí, ¿no? Esto llegó para quedarse, son herramientas que lo vamos a trabajar, lo vamos a utilizar, y les apuesto, vamos a llegar a la presencialidad en primaria y secundaria, y los maestros que ya no pueden trabajar por la hora, por la carga horaria, van a encontrar modos de trabajar de forma virtual en reuniones con los padres, con uno a uno, la tutoría individual que se va a poder utilizar gracias a esto que había, pero parece que algunos como que la han redescubierto recién, ¿no? Algo así. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias a Lili por responder. Doctora Adriana, por favor. Hola, buenas noches. Espero que estén muy bien. Y bueno, pues primero, como ya lo mencionaron muchas personas por ahí, muchas felicidades a los autores de esta obra, y agradezco mucho en nombre de CREA el que hayan venido a presentarnos este libro, que es producto precisamente de pensamiento, de reflexión, de crítica, de cuestionamiento, aspectos que son fundamentales para el desarrollo de la educación y de la sociedad. Por lo que mencionan, es un libro que rompe con los esquemas que se tienen establecidos sobre el repetir el conocimiento, sino el poder generar y crear nuevas estrategias, nuevas formas de pensar, nuevas formas de crear desde un contexto específico y no desde lo que ya está establecido y hacer generalizaciones. Me siento muy contenta de tenerlos aquí, de haberlos escuchado, y pues es un gusto, y pues aquí están la casa abierta también para que puedan venir a compartir todo el tiempo que quieran. Muchas gracias y felicidades por este proyecto. Un abrazo. Sí, muchas gracias, doctora Adriana. ¿Alguien más que quisiera comentar o hacer preguntas? Los micrófonos están abiertos, nada más actívenlos y pueden preguntar. Se anima, dicho, muy interesante lo que dice Lili. Dicho, México, pues aquí en Puebla, de hecho, estamos a 2 horas de Ciudad de México, en plena, pues, inicio pico de pandemia, peleándonos, literalmente, aquí el doctor Enrique es testigo, peleándonos por los ruteadores de Wi-Fi 6, porque pues no alcanzaban para todas las peticiones que queríamos, entonces literalmente peleándonos a ver quién los llevaba de las tiendas, peleándonos por los PLCs, peleándonos por cable, porque pues no alcanzan, para la cantidad de población que hay aquí no alcanzaban la cantidad de insumos. Y bueno, es un problema que si eso está, digamos, a este nivel, pues yo no me imagino a un nivel donde haya una menor cantidad de distribución, efectivamente. Perdón, doctora Raiza, le interrumpí. Adelante. ¿No? Ok. Yo lo que reflexiono es una cosa. Doctor Luis, si la tecnología o la educación a distancia llegó para quedarse. Lili, si todo lo que son los procesos formativos están mediados por la educación, por la información, la tecnología, y tú misma lo dices, que hay brechas
irreconciliables en relación a la tecnología. Entonces estamos en presencia de ciudadanos del mundo clase 1, clase 2 y clase 3. Sí. Sí, bueno, si me permite comentar mi experiencia. Evidentemente hay una brecha y yo, como digo, soy docente de medicina y me ha tocado en mi país, yo trabajo en una universidad muy pobre, se llama la Universidad Pública del Alto. El Alto es una ciudad que está cerca a la sede de gobierno, pero de migrantes, campesinos, gente de provincia y mucho extranjero que viene del Perú. Y me ha tocado tener estas clases virtuales a través de Zoom, Google, y he tenido chicos que no tenían suficiente dinero para pagar las megas para 2 horas de Zoom. He tenido chicos que han tenido que volver a sus provincias, a sus lugares de origen, porque no tenían, bueno, no había razón de estar acá en la ciudad y vivir aquí cuando todo estaba cesado, entonces han ido a sus provincias. Y más de uno ha tenido que subirse a una montaña en la noche para poder captar la señal. Más de uno ha tenido que usar el único celular que tenían ahí en ese momento y cortar las llamadas porque de otra forma no podíamos comunicarnos. Y esas brechas son reales, son de ahora. Yo estoy hablando de chicos que están estudiando medicina. Se supone, entre comillas, que deberían tener los medios, pero la realidad es otra. Entonces hemos tenido que reinventarnos. O sea, como digo, para mí ha sido un desafío, porque es muy cómodo hablar ahora por Zoom, todos estamos con Zoom, aunque la doctora Larisa tiene que salirse un momento por la señal. Hoy mismo estamos teniendo esa brecha tecnológica. Imagínense con estos chicos que no tenían la posibilidad de tener señal. A tal punto he tenido yo que cambiar incluso los horarios que había. Estudiantes que me decían, doctor, aquí la señal entra solo de 6 a 7. Después de las 7 no hay señal y antes es imposible. Así que hemos tenido que hasta cambiar horarios. Entonces estas brechas sensiblemente son otras de las que ya muchas que existen, a las que tenemos que habituarnos. Entonces uno comienza a manejar, qué sé yo, grabar la clase y mandarle por WhatsApp, que si el WhatsApp lo pueden tener, lo pueden abrir más tarde, o ponerlo en el YouTube. Entonces uno tiene que hacer malabares. La verdad creo, y a mí me ha pasado, que la docencia a distancia es mucho, mucho, mucho más difícil y de más trabajo. Es más, entre comillas, sencillo dar una clase presencial que ya la preparas, la tienes, por supuesto les has dado su tiempo, pero es mucho más complejo hacer que esa clase sea efectiva, hacer que esa clase llegue hasta tu estudiante sin que se abusa. Porque hablar continuo cualquiera lo hace. Pero otra cosa es que generes un contenido que permita que estos chicos puedan hablar y uno aprende cosas que no sabía. Yo podía dar una charla de 45 minutos sin parar, sin problemas, en el aula, porque decía chistes, me tropezaba, gritaba, hacía así, pero otra cosa es en el YouTube. Mis videos no pueden durar más de 15 minutos. Si no, nadie lo ve. Y hoy tenemos estadísticas, yo puedo saber a qué hora el estudiante lo vio, cuánto tiempo lo vio, y realmente a momentos es frustrante porque uno se rajó, hizo el mejor intento de hacer una linda clase larga y es la que más fracasó. Y en cambio las clases cortitas, que eran, entre comillas, más graciosas, menos técnicas, fueron las que tuvieron más éxito. Y me sorprendió, como digo, esto vino para quedarse. Yo tengo estudiantes que no son mis estudiantes, pero abierto un canal de YouTube en México. El segundo país que ve mis clases es México, ¿no? Bolivia, luego México, luego Argentina, Colombia. Tengo gente de Estados Unidos que yo jamás ni los he invitado a ver mi clase, pero ellos aprovechan y me escriben, doctor, gracias a esto he entendido. Entonces, al mismo tiempo que es un trabajo impresionante, también te da una satisfacción el romper fronteras. Y eso creo que ustedes con el libro que han hecho van a lograr. O sea, romper fronteras hoy no había sido tan complejo como antes, pero igual requiere esfuerzo, requiere mucha dedicación y creo que es un doble mérito para ustedes como autores de un texto que creo que, como lo han dicho, va a revolucionar la educación y nos va a servir a todos, aquellos que enseñan parvulario, aquellos que hacemos posgrado, aquellos que están intentando meterse en aprender a enseñar, ¿me entienden? Es realmente algo muy bonito y creo que es trascendental felicitar a cada uno de los autores y agradecer esos comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Rubén Fernández, que tiene aquí la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, me parece muy interesante realizar este tipo de reflexiones, ¿no?
Por ejemplo, esta cuestión de la enseñanza a nivel virtual. Yo creo que es un desafío que nosotros tenemos que dar soluciones, ¿no? Si bien el doctor Rato mencionaba de que evidentemente en Bolivia, en la ciudad del Alto es planisferia, pero en las zonas aledañas no llega el internet. Ahora, ¿qué hacemos? Estamos hablando de una educación a nivel universitario, pero ahora hablamos, ¿qué tal hablamos ahora de la universidad, de la educación a nivel regular en las provincias? Existen familias que tienen 2, 3, 4 hijos. ¿Y será que cada uno de los hijos tendrán su celular? ¿Y cómo son los celulares que ellos tienen a su alcance? ¿Serán modernos al igual que algunos estudiantes lo tienen? ¿Algunos no lo tienen? Al rato creo que yo trataba de entender a la doctora Raraiza de que es una educación de un sistema discriminatorio. El quien tiene poder económico quizás pueda alcanzar tener esa educación con cada uno con sus celulares o con sus laptops, pero ¿qué de aquellos estudiantes que viven en las áreas rurales? ¿Qué de aquellos estudiantes, por ejemplo, si bien ellos tienen esas ganas, ese entusiasmo de formarse, pero el internet no llega hasta ahí? ¿Qué vamos a hacer ahora? En un momento ustedes mencionaban de que ahora sí, estos medios tecnológicos nos van a permitir ahora hacer diálogos con sus papás o si no de manera individualizada, pero aquel estudiante que no va a tener ese acceso, entonces va a haber, yo pienso, va a haber un desnivel en cuanto a la formación. Entonces yo creo que son aspectos también, yo creo que tenemos que ir reflexionando, ¿no? Entonces a base de eso también ir proponiendo qué es lo que nos vamos a realizar ahora, ¿no? Yo creo que estos medios tecnológicos están aquí, están ahí presentes. Gracias a estos medios tecnológicos estamos conversando ahora entre diferentes países, ¿no? Entonces, yo creo que es un desafío grande que no podemos dejar de lado, sino hay que proponer soluciones, ¿no? Yo creo que también esto también va a depender de las políticas de Estado también de cada país, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de educación es amplio, creo que podemos tardar o sea que sesiones tras sesiones, pero yo creo que siempre es aportativo toda clase de comentarios. Nada más, gracias. Muchas gracias. Rubén, léete el libro. Y Lili tiene una bomba en su capítulo. Lili está elevando, fíjate bien, su capítulo es sobre asimetrías, todas las asimetrías y las brechas tecnológicas que hay. Porque la tecnología es como una doble moneda en esta sociedad de la información, que se ha privilegiado exageradamente a la tecnología, casi al punto de endiosarla. Entonces, siendo así, siendo tan importante la tecnología, todos deberíamos tener acceso a la tecnología, porque si no, van a pasar cosas como la que tú dices. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y yo reflexiono, ¿cómo hacíamos antes, cuando no había tecnología? No entiendo. Es que ahora casi que está como, es algo tan necesario como comer, dormir, soñar. Entonces, cuando Lili hace esa bomba, yo dije, bueno, esto es otro trabajo, esto es otro derrotero de investigación importante. Imagínense, el derecho a la información. Y ahorita no concebimos mayor fuente de información como es la tecnología. Entonces, imagínense obviamente, en términos posmodernos, en términos de globalización, eso sonaría bellísimo, pero también las implicaciones éticas que tendría el hecho de elevar la necesidad del uso de la tecnología como un derecho humano. Entonces, en esa moneda de dos caras, y esos son los temas que hay que discutir. ¿Hasta qué punto realmente el tema tecnológico nos está acercando, nos está sirviendo, nos está, digamos, acercando, por qué no decirlo? Y sobre todo está creando individuos responsables, críticos y creadores. O al contrario, está actuando como una gran pantalla donde la gente se ve pero no se reconoce, donde hay un docente que se esfuerza, como bien lo dice el doctor Luis, pero los demás están, tú no sabes quién está detrás de la cámara, ustedes no saben si estoy yo aquí o estoy dejando una grabación. Entonces,
más allá de que si la tecnología la gente tiene acceso a ella o no, tenemos que entender que son otros códigos de comunicación, otras maneras de comunicarnos que nos alejan del mundo real y que desarrollan en nosotros también otros valores. Y son líneas de discusión que Lili tiene que contestar. Esas preguntas existencialistas, Lili me las tiene que contestar, porque él es experta en tecnología. Y yo creo que yo creo que Paideia para la sostenibilidad es el principio de algo muy grande que va a agrupar a mucha gente preocupada por la educación, de un proyecto grande, pero sobre todo de un proyecto nuestro, de un proyecto latinoamericano, con voz, personalidad e ideas propias. Muchas gracias. Sí, gracias. El doctor Jorge también tenía un comentario. Adelante, por favor. Sí, muy bien. Yo regreso a lo que estábamos platicando. Una sería, sí, es cierto, estamos inmersos en una red de información, hay muchísima información, ¿sí? Pero también hay algo que está haciendo falta, doctores. ¿Quién nos guíe para seleccionar esa información? Porque si no, los estudiantes se pierden, nosotros mismos nos perdemos, ¿no? Entonces, sí, creo que ahora una de las funciones, del docente es orientar en cómo captar o cómo seleccionar, cómo sistematizar esa información, por una parte, ¿no? Por otro, regreso al libro. El libro plantea contenidos, por eso Paideia para la sostenibilidad, pero también plantea la parte instrumental. O sea, la parte instrumental con el capítulo de Lili y la parte también con el capítulo también de la lectura, pero también la parte de los grandes contenidos que estamos planteando para una educación mundial, si queremos llamarle así, o una educación planetaria, ¿no? Por una parte es eso. Por otra, creo que el derecho a la información está ahí, pero hay una parte que nos hace falta, al menos en México, que soy mexicano, el derecho al uso de la tecnología. Ya sabemos nosotros, por ejemplo, cómo estamos en México, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tendría el Estado, ¿por qué? Porque vemos a nosotros en México y ya hemos revisado las demás constituciones y desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos a la educación como un derecho, pero un derecho que se ha elevado al rango constitucional. Y eso dice mucho para quienes se dedican al derecho institucional, ¿sí? Para los abogados. Y para nosotros también dice mucho, ¿no? Elevar un derecho al rango constitucional. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Que el Estado, como ente social, le invierta a la tecnología, porque aunque digan por ahí que para X marca todo México es territorio, no es cierto. A mí me ha tocado ir a los pueblos de mi país, a las comunidades indígenas, a las comunidades rurales, y no nos podemos conectar. No hay lo que alguien decía, lo que llamamos ahora nosotros, ¿cómo le llamamos? Teléfonos inteligentes. Veamos, por ejemplo, el precio de estos teléfonos en el mercado. No es de acceso para todos, ¿sí? Sobre todo cuando en el ambiente rural un campesino está ganando 180 pesos diarios, ¿sí? 180 pesos mexicanos diarios. Estamos hablando de $9 diarios, para los que están familiarizados con el dólar, ¿sí? Y a veces trabaja nada más 4 o 5 días porque no les dan más en el ambiente rural. Entonces la economía no alcanza para tener un teléfono o una computadora, una más básica, ¿no? Y tienen que estar pagando los espacios para hacer sus tareas, bajar la información en los famosos cibercafés. Y un cibercafé en promedio te está cobrando 50 centavos de dólar o 10 pesos en promedio por hora. Imagínense cuánto le invierten a la educación. Por una parte es eso. Entonces, este libro plantea, ¿sí? Plantea los grandes contenidos, pero también plantea la parte instrumental. Y creo que ese es el gran valor que aporta este libro. Y este libro, doctor Manuel, y que nos están escuchando, me hace recordar la obra del cardenal Martini y de Humberto Eco, aquel libro de ¿En qué creen los que no creen?
Un libro muy pequeño, incluso hacia una nueva Edad Media de Humberto Eco, y esos libros, que son libros pequeños, pero muy sustanciosos. Y ese libro así es pequeño, pero muy sustancioso, ¿sí? Entonces, y me hizo recordar también aquella obra de Baltasar Graciano, el padre, un sacerdote jesuita del siglo XVI, si mal no recuerdo, que enseñaba la prosa didáctica, y decía, una obra, dice, si buena y breve, 2 veces buena. Una obra, si breve o mala, no tan mala, pero en esta se quedó en la primera parte, ¿eh? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Jorge. Doctor Enrique, adelante, por favor. No me quiero quedar con esta gran interrogante y creo yo, desafío. Escuchando todas las aportaciones, las reflexiones y además, bueno, de haber tenido una lectura inicial y además de volver a leer con mayor detenimiento las aportaciones, los textos, me quedo con esta interrogante. ¿Qué va a pasar con esta condición del conocimiento y del saber, con estas cápsulas, ya lo decía el doctor Duchenne, con estas cápsulas tan breves acerca de un tema, viéndolo desde la perspectiva de lo microsocial? Es decir, ¿cuál será el desafío del docente para justamente, en un mar de información, atender una cápsula que el estudiante tendrá que digerir y que tendrá que procesar con esta paradoja de estar lleno de información, pero a la vez consumir informaciones de un microtiempo? Entonces, eso me inquieta, me genera pues ese gran desafío que pues hay que buscar justamente en la experiencia, justamente en textos como los que el doctor Jorge, la doctora Radhaisha y bueno, Lili, justamente pues nos ponen y que nos invitan a compartirlo con todos los colegas, con todos los compañeros con los que podamos, porque justamente esto es lo que necesita, creo que la educación. Acciones pequeñas con obras trascendentes. Sí, bueno, yo creo que aquí tenemos que responder todos. Yo lo único que te puedo decir para ya terminar la intervención, para no abusar del tiempo de los compañeros, tú puedes saber mucho de ciencia, puedes ser un gran divulgador científico, pero, y eso no te hace científico. Puedes saber mucho de medicina y eso no te hace médico. Puedes saber mucho de arte y eso no te hace artista. Entonces, el tema de la información, ¿no?, juega un papel primordial en tanto y en cuanto abona indudablemente a nuestra cultura, a nuestra formación de toda índole, en todas las disciplinas. Un conocimiento no ocupa espacio, decía mi abuelo, el conocimiento no ocupa espacio en el cerebro, así que aprendan todo lo que puedan. Sin embargo, yo considero, volviendo a lo esencial y a lo que he estado reiterando en toda mi intervención, que estamos en un momento epocal donde cualquiera puede estar informado. Entonces, donde se debe hacer el énfasis es en el desarrollo de proyectos desde lo local. O sea, no tenemos que pararnos a decir lo que ya todo, con lo que se puede acceder de otra manera, lo que ya la tecnología y la hiperinformación, la sociedad más mediática ya resolvió. Lo que tenemos es que hacer que el muchacho piense, reflexione, resuelva problemas, gestione proyectos, construya, cree, y se toca la boca el doctor Duchenne y dice, y en medicina, ¿cómo hago eso? Tiene que saber cuáles son los huesos de la cabeza. No los puede imaginar, no los puede crear, los tiene que memorizar. Bueno, pero hay cantidades de programas para cualquier cantidad de aplicaciones donde lo aprendes casi que como una canción o con inmersión en realidad virtual. Las herramientas están, porque el conocimiento cambia y está accesible más que en cualquier otra época del mundo. El conocimiento y la información están al alcance de nuestra mano. Pero increíblemente tenemos niños con mucha información, pero poca capacidad para resolver problemas.
con muy poco pensamiento crítico, con muy poca ganas de cuestionarse la realidad, con muy poca capacidad propositiva. Entonces yo creo que el maestro, primero para enseñar tienes que ser, no puedes dar lo que no tienes. Entonces tiene que ser igual de propositivo, igual de crítico, igual de innovador, igual de comprometido, para que tú no solamente puedas transmitirlo como para transmitir cualquier contenido, sino puedas llegar a ser vida con él, puedas ser ejemplo vivo de todas esas cosas que tú estás pregonando, ¿no? Entonces ahí hay que combinar muy bien ciencia, técnica, arte, discurso crítico, no dar la respuesta, no dar todo en la boca, ponerlos a pensar. Yo creo que por ahí hay que rescatar un poco el tema mayéutico, ¿no? Hay que enseñarlos a parir ideas, parir ideas. Ahorita todo el mundo quiere, porque estamos en la era de la información, todo peladito y en la boca. Y eso es lo que ha constituido una modernidad, una generación de cristal, como lo nombran algunos autores, ¿no? Personas que, pues, digamos que son muy buenas en su profesión, pero emocionalmente son muy maduras, incapaces de resolver problemas, frustradas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Ok. Sí. Adelante, doctor Jorge. Sí. Me encantó lo del doctor Enrique, ¿no? Para mí, por ejemplo, los buenos libros son los que nos dejan preguntas, no respuestas. Y yo creo que este libro deja muchas preguntas, pocas respuestas. Y lo otro, mi gran preocupación, doctores, maestros, mi gran preocupación es cómo nosotros en los sistemas educativos, y lo dejo presente en mi texto que está en el libro, distorsionamos la información y por lo tanto también distorsionamos el saber. Y pongo ahí algunos ejemplos claves en el texto, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí ya pasé esa etapa en donde me formé y que como esponjita, ¿sí? Fui succionando toda la información que me llegaba, leyendo libros con mis maestros, grandes maestros. Ellos llegaban, eran conferencistas, no llevaban a dar una clase, eran grandes conferencistas. Ya no encuentro ese tipo de profesores ahora. Bueno, entonces absorbí. No sé, maestros, si a ustedes les sucedió, pero llegó una etapa en donde dije, hey, empecé a revisar lo que había, entré a mi etapa revisionista y me di cuenta de cómo a esos grandes maestros, a los que yo los consideré, distorsionaron el saber. Y los distorsionaron, ¿por qué? Para mí, porque yo no leía las obras de manera directa. Cuando comencé a leer la obra de algunos de los autores de manera directa, ¿sí? Es entonces cuando me di cuenta, esto que me enseñó mi gran maestro aquí está distorsionado. Porque aquí fulanito de tal lo que quiso decir es en el contexto en el que lo dijo, ¿no? Y mi gran preocupación, doctores, es eso, en cómo los sistemas educativos a través de los profetas de la educación, como son los pedagogos o los educadores, ¿sí? Vamos distorsionando ese saber. Esa es mi gran preocupación. Me voy a ir, yo creo, de este planeta, y si no pongo por escrito todo esto, yo creo que va a ser una gran deuda que voy a tener con la humanidad. Por eso estoy escribiendo ello, ¿sí? Y luego otra, porque a mí me encanta hablar, yo no sé qué pasa conmigo, ¿sí? Yo estoy muy contento y con eso voy a terminar mis intervenciones para dar paso a escuchar a los otros compañeros, ¿sí? Yo estoy muy contento por este libro, porque yo jamás me imaginé que podría interactuar a través de estas aplicaciones, a través de la tecnología, podría yo, jamás me imaginé, interactuar, por ejemplo, con Lili, que está desde Perú, y nos conectamos para escribir un libro juntos. Yo nunca pensé conectarme con el Ecuador, con Angelita, con la doctora Radaiza, que está en México, pero pues estamos tan distantes, físicamente tan distantes, sin embargo, una obra nos unió. Y creo que eso es algo, vamos, la virtud de la virtualidad de la realidad ahora, a través de estas
tecnologías. Yo estoy encantado, estoy feliz y creo que podemos seguir haciendo, pues, aportando. Y otra cosa bien importante, este libro no se queda aquí. Tenemos que levantar la voz, como decía la doctora Radaiza. Yo voy por esto, para no pedir, sino exigir al gobierno de mi país, que ya lo estoy haciendo, a que le invierta en tecnología para que las niñas y los niños que han quedado al margen de este sistema puedan integrarse. No para globalizarlos. ¿Por qué? Porque la propuesta de este libro es pensar a la educación desde lo local, desde donde estoy. Y ese discurso de la calidad de la educación, que es sinónimo de estandarizar, ¿sí? Que es un discurso neoliberal, no tengo mucho, vamos, ese es ese discurso que tenemos. Yo les digo, a veces coqueteo con ellos, pero para utilizar su propio lenguaje, pero darle un resignificado, resignificar ese lenguaje. Entonces, aguas con el concepto de calidad y lo que llamamos estandarización, porque nos quieren estereotipar, que todos pensemos igualito, y no, yo soy feliz porque pienso distinto a muchos. Y este libro es la mejor evidencia de que hay 4 autores que piensan distinto, sin embargo, se han logrado poner de acuerdo en lo esencial del fenómeno de la educación. Yo me bloqueo con Radaiza, incluso a veces le digo bromas, ¿no? Le digo, a ver, ahorita que se está fallando la tecnología, ¿ya ves que tú y ellos no se llevan bien, Radaiza? ¿Sí? Y así, con Lili, con Angelita, ¿sí? Pero lo hago en el buen sentido, ¿no? En el sentido de bueno, pero hay algo que nos hace diferentes, qué padre, ¿no? Porque eso enriquece este libro. Pero hay cosas que nos hace, que nos une, y nos une el fenómeno de la educación, nos une lo local, que es Latinoamérica, una bella región del mundo, en donde, como decía Radaiza, somos un mosaico cultural. Y ahora este libro es un mensaje de pensamiento pedagógico, de pensamiento educativo, de pensamiento filosófico. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando. Doctora Lili, si gusta hacer un comentario final. Sí, bien cortito. Hay mucha información, tenemos que aprender a discernir la información y invitamos en el libro, invitamos al Estado, a los gobiernos a empezar a pensar que la tecnología está acá, siempre ha estado, y que más bien en vez de ponerla a un lado o dar para gente privilegiada o hacer que esto sea para unos, sino hagamos de que esto sea para todos, aprovechemos más bien la tecnología que nos puede ayudar a mejorar el campo educativo, ¿no? Y lo que tenemos que tomar en cuenta, y también lo ponemos en el libro y lo escribimos en el libro, es que ahora creo que ya el tener internet tiene que ser un servicio básico.